Hola a todos, disculpen la demora, pero ya estoy aquí. Informarles que ya organicé mis horarios y oficializó que los días miércoles o jueves, subiré fics sin falta, 1 o 2 capítulos, de los fics que ya estamos subiendo o alguno que otro nuevo. También decirles que pronto volveremos a los directos, y antes de que salten al fic un comunicado importante, este fic tiene 2 versiones, la que se sube a YouTube está modificada para que no me bajen del canal y también a su vez para aquellos que disfrutan de un fic no tan cochinillo y la otra que será una versión lemon para los amantes de este género, la cual será subido el día viernes o sábado en Discord, en un canal especial, así que vayan uniéndose, ya que por ahí se anuncian los próximos caps que se subirán. También prometí que daría explicaciones del por qué me ausente un largo tiempo. Bueno, no quiero hacer mucho rellenuto, eso les contaré cuando volvamos a los directos por Twitch. Entra saludos, un saludo a Slender86, un saludo a Marco Ledasma, un saludo a Gaby Fernández, un saludo a Rafael Doc, un saludo a José Ventura, un saludo a Foxy XD, un saludo a mi gran amigo 124 Beto, me alegra mucho verte aquí bro, un saludo a Reyes 2026, un saludo a Kitsune XD, un saludo a Denzel, un saludo a Miguel Ángel López Pinales, un saludo a Norwin, un saludo a Rafael Núñez, Itzel Belzaco, Dino Tunder, PE, un saludo a Alejandro Rodríguez, José la Antigua, Emilio Gómez, un saludo muy especial a Jesús Julio, un saludo a Fabricio Cumplido, me da felicidad verte aquí bro, un saludo a Renato Sebastián Tinajero Martínez, un saludo a Usero 4BL2HV8J, un saludo a Yerek Eduardo Castilla, y un saludo especial a Josué Fanfix, y cómo olvidarme de mi amigo Green Dragon, también de Lucifer y Hércules. Hay muchos saludos, si por mí fuera los saludaría a todos, pero muchos no quieren demasiado relleno. Dejaré el comentario de saludos y solo a los 15 primeros se saludarán, y si ya recibiste un saludo, permite que otros también lo tengan. Yo soy muy lector de sus comentarios y siempre me acuerdo de ustedes. Si me hacen ese gran favor, siempre lo tendré en cuenta. Bueno, ahora sí, entra fic. Izuku Poseidón. Capítulo 0. Un nuevo comienzo. Después de su derrota en aquella batalla del Ragnarok a manos de aquel samurái, el dios Poseidón abría sus ojos confundido, no sabía dónde estaba, todo a su alrededor era oscuro y carente de toda luz. Aún así el soberano de los mares se mantenía calmado, observando y analizando su situación. Se suponía que una vez muerto en aquella pelea, su alma y esencia dejarían de existir para siempre, y si eso era cierto, ¿qué significaba esto? Las dudas y preguntas empezaron a invadir al estoico dios, pero en eso una luz se mostró frente a él. Era pequeña y estaba muy lejos, no entendía tanto el porqué, pero sentía la necesidad de ir hacia allí. Quiso moverse, pero su cuerpo no le respondía, aquella oscuridad lo estaba aprisionando. Los músculos del dios empezaron a hincharse, señal de su uso de fuerza, y pudo dar su primer paso. En ese preciso instante su mente fue bombardeada por recuerdos, memorias del pasado, desde que nació, hasta su combate final. Cada paso que daba en dirección de la luz mostraba una escena de su pasado. Aquellas memorias se veían tan reales que parecían estar llamándolo, pero como se esperaba de aquel dios, supo comprender que solo eran vagos recuerdos de lo que una vez vivió, así logrando pasar de largo a través de las imágenes de su memoria, hasta el punto de estar frente a frente con aquella luz. Estando tan cerca de tocarlo, una última memoria vino a su mente, la imagen de su amada, la única persona que podría decirse que sí tenía poder sobre él, su adorada Anfitrite, una bella mujer de cabello y ojos oscuros, la cual se apegaba a él en lágrimas pidiendo que no se fuera, que no la dejara en aquel lugar oscuro. Poseidón la abrazó y acarició su sedoso cabellos a la vez que secaba sus lágrimas. Anfitrite sonreía al pensar que su amado no la abandonaría, pero en eso el dios la apartó a un lado. Había tomado su decisión, una decisión que aunque su rostro no lo mostrara, lo había destrozado por dentro. Así el señor y soberano de los mares tocó aquella luz, la cual empezó a brillar más, absorbiendo al dios por completo, mientras que a sus espaldas, una sombra de gran sonrisa, miraba contento aquel suceso. Después de que la luz se apagara, el dios abrió sus ojos, parpadeando unas cuantas veces muy confundido. Ante su vista podía ver un extraño techo, que a su criterio estaba muy bajo, debido a que éste estaba acostumbrado a los techos altos de las infraestructuras de los palacios del Monte Olimpo. Dentro de su mente Poseidón se encontraba aturdido por las dudas, así que quiso ponerse de pie para poder saber dónde estaba, pero cuando hizo un movimiento, este notó que no podía levantarse, le costaba demasiado. Levantó sus manitas para tratar
tratar de buscar apoyo y en eso lo noto, aquellas pequeñas y regordetas manos, sorprendiéndose internamente, era un bebé, había nacido de nuevo, en otras palabras había reencarnado, después de unos segundos de meditación y pensamiento, como era típico de este dios, sus reacciones eran neutras, pero su accionar firme, así que giró su cuerpo confiado de que gracias a que aún mantenía sus memorias, podía utilizar el poder divino que residía en él, se concentró por otros segundos y pudo verlo, aquel poder que habitaba él, representado como el vasto mar que existía, por primera vez en esta vida, el dios sonreía, feliz de tener nuevamente su poder, pero cuando tocó su poder divino, su cuerpo empezó a estremecerse de dolor, el poder era tan inmenso que al parecer aquel recipiente que era su cuerpo no lo soportaba, rápidamente quita la mano y volvió al mundo real, miró sus manitas y en eso unas gotas cayeron sobre ellas, eran lágrimas, estaba llorando, pero ¿cómo era posible? Nunca antes en su anterior vida como Dios había pasado esto, él podía usar su poder divino desde que tenía uso de razón, por eso era considerado un prodigio y un dios mayor de su panteón, pero ahora no podía ni tocar el poder que habitaba dentro de él, empezó a buscar respuestas y solo podía llegar a una conclusión, una respuesta que se negaba en aceptar con lo más fuerte de su ser. Poseidón. Soy un humano. Aquellas palabras solo fueron dichas en su mente ya que aún no podía hablar, pero su peso era igual, los seres que él una vez despreció con toda su divinidad por considerarlos seres imperfectos e inferiores, ahora era uno de ellos, las lágrimas amenazaban con salir nuevamente, aquel rostro estoico que tenía por primera vez se quebraba para dejar paso a la imagen de lo que era, un simple bebé recién nacido de un par de meses, en eso escucho la puerta de aquel cuarto abrirse. Inko. Espero que Izuku aún siga durmiendo. Tanto Poseidón como Inko se vieron fijamente por unos segundos, la madre se exaltó al ver a su hijo sentado, aún era un bebé de 4 meses, eso no era normal, aunque ver sus lágrimas hizo que obviara ese detalle por el momento y se acercó a su pequeño hijo, quiso atraerlo con su kirk, pero en aquel lugar estaba completamente prohibido el uso de peculiaridades, así que lo tomó con sus brazos y lo acercó a ella, Poseidón empezó a retorcerse, una humana lo estaba tomando como si nada, nunca antes había permitido eso si no fuera con su consentimiento y eso era algo muy raro por no decir imposible, pero ahí estaba esa mujer, la cual con un rostro preocupado de madre, secaba con cuidado sus lágrimas, mientras que el pequeño dios reencarnado seguía con sus intentos de separarla, pero debido a que su fuerza era prácticamente nula, no pudo hacerlo, después de un apapacho, unos cuantos mimos, que no le hicieron gracia al pequeño dios y un poco de leche materna que no pudo rechazar debido al hambre que sentía, Poseidón se calmó y volvió a su cuna, su madre lo miraba con ojos llenos de amor, y esperaría a que su pequeño se durmiera, pero el pequeño dios se rehusaba a hacerlo, mientras mantenía su típico rostro estoico, iba a buscar la forma de usar algo de su poder divino para salir de este lugar, era un dios, podría sobrevivir sin una madre o un padre, en ese momento una duda se le vino a la mente, ¿dónde estaba su padre? Recordando lo que sabía de los humanos, los hombres humanos solían comúnmente hacer el papel de proveedores, tal vez su padre estaba fuera trabajando, en eso la puerta de la habitación se volvió a abrir y una extraña mujer algo mayor y con traje de mucama entró con un rostro no tan amigable. Mucama. Oye Inko, ¿por qué no estás limpiando los pasillos que te ordene? Deje que trajeras aquí a tu tonto hijo para que puedas centrarte más en tus labores. Inko giró nerviosa a la que aparentemente era su superior y se inclinó en señal de disculpas. Inko. Lo siento mucho, tuve que venir a ver cómo estaba mi hijo y bueno. Mucama. Ese no es mi asunto, mi trabajo es ver que cumplas con el tuyo, ahora ve a hacer lo que te encargue antes de que lleguen los amos. Inko. Sí señora. Al decir esas palabras Inko recibió una fuerte bofetada que resonó en toda la habitación. Mucama. Soy señorita, y esta es la última vez que te lo recuerdo, la siguiente no lo pasaré por alto, ¿entendiste? Inko. Sí señorita. La humillación se podía ver a lo lejos mientras que aquella mujer solo sonreía gozante de su autoridad, mientras tanto Poseidón miraba esto con indiferencia, si un sirviente lo hubiera ofendido, este ya hubiera perdido su cabeza, aunque algo que sí le molestaba, era que esa patética sirvienta se creyera tanto al solo tener un simple y aguachento cargo, si bien no apreciaba a los humanos, Inko ahora era su fuente de alimento, eso hasta que pudiera usar su poder divino y valerse por sí mismo, el pequeño dios dio un suspiro y decidió poner a aquella insignificante humana en su lugar, con todas sus fuerzas levantó la mitad de su cuerpo, logrando sentarse nuevamente, llamando así la atención de ambas mujeres en el cuarto y con una de sus manitas indicó a la mucama. Poseidón.
No voy a aceptar esta falta de respeto a mi persona, insignificante ser humano, pagarás con tu vida ahora mismo. Las palabras y su carácter eran serios, pero, aunque el dios creía haber pronunciado bien, la realidad es que, para las mujeres, el bebé había balbuceado ruidos extraños pero tiernos. Mukama. Pero qué lindo, Inko, no me dijiste que tenías un angelito como bebé. La mucama levantó al pequeño dios que nuevamente empezó a retorcerse para intentar zafarse, pero lo único que conseguía era verse más tierno. Mucama. ¿Quién es el lindo bebé? ¿Quién es el lindo bebé? Poseidón. Pagarás por tocarme, desgraciada mujer mortal, ningún ser humano osa hacer esto a un dios sin tener que pagar las consecuencias. La mucama sonreía ya que solo escuchaba balbuceos y tiernos ruiditos de bebé. Poseidón ya no lo aguantaba más, no importaba si su cuerpo explotaba o moría otra vez, iba a usar su poder divino para castigar a esta mujer, pero cuando estuvo a punto de hacerlo, la mucama lo acercó a ella en un abrazo, los pensamientos del pequeño dios quedaron en blanco, era tan suave, blando y esponjoso, se podía comparar a los campos elíseos. Inko miró sorprendida como su pequeño hijo quedaba profundamente dormido en los pechos de su jefa. En eso. Mukama. Míralo, es tan tierno, siempre soñé con tener un hijo así de lindo. Anda, ve a hacer tu trabajo, yo me quedaré cuidando de este pequeño angelito. Inko tenía una gota de sudor, era verdad que su hijo tenía una belleza muy destacada, incluso cuando nació los doctores se quedaron admirados de sus buenos rasgos, solo podía agradecer a los dioses por darle esa belleza a su pequeño retoño, sin más, y agradeciendo el gesto a su jefa, la peliverde abandonó la habitación para seguir trabajando, mientras tanto el pequeño Poseidón gozaba de una buena siesta en el suave abrazo de la mucama de buenas proporciones, recordando que esta mujer sí cumpliría con los estándares de su pervertido hermano Zeus. En eso reaccionó, ¿qué estaba haciendo? Esto era muy malo. Mente Poseidón. Nosotros los dioses no necesitamos dormir, comer, o satisfacer alguna clase de necesidad, somos seres perfectos, pero esto solo se consigue si puedes controlar tu divinidad al 100%, muchos de los dioses no consiguen esto y si no lo consigues, el efecto es lo contrario, al punto de crear lo opuesto, que es una adicción, por eso existen dioses del sueño, de las fiestas, de la belleza, del fuego, de la guerra y demás, somos muy pocos los que logramos controlar el poder divino al punto de perder toda necesidad mundana, y somos estos los cuales gobernamos sobre el resto de dioses. Yo soy uno de ellos, pero por culpa de este cuerpo humano, estoy siendo tentado por la pereza y la gula, no lo voy a permitir. El pequeño dios abrió sus ojitos y trató de separarse con un rostro serio pero tierno. Mukama. Sucede algo pequeño. Poseidón miró aquellas masas grandes de carne y con ojos en forma de flor, señal de que sus deseos mundanos lo habían conquistado, volvió a sumergirse en el placer del sueño. Poseidón. Soy una deshonra de Dios. El pequeño niño quedó profundamente dormido ante la pereza que lo consumía. Los días y semanas fueron pasando, gracias a la mucama, más sirvientas de ese lugar se fueron enterando de la existencia de nuestro pequeño reencarnado, quedando maravilladas por su belleza y lo adorable que era, al punto de generar disputas diarias por turnarse para cuidarlo y atenderlo, incluso muchas veces botando a Inko del cuarto para que ésta no estorbara, incluso los pocos tiempos de descanso que las sirvientas, estas lo usaban para ver y cuidar del niño, y no era para más, ya que con cada día que pasaba, el pequeño Poseidón iba creciendo y con ello también su belleza, hasta que un suceso lo cambió todo. Era un día lluvioso, la limusina de los amos había llegado, de aquel vehículo bajó una mujer de cabello y ojos oscuros y hermosos, su figura era envidiable al igual que su belleza, y a su lado estaba su esposo, un hombre de alto y de semblante serio, eran el señor y la señora Yaoyorozu, ambos caminaron a la entrada de su gran mansión resguardados de la lluvia por los paraguas de sus guardaespaldas, pero al abrir la puerta, vieron que ninguna de las sirvientas se encontraban a la vista. Señora Yaoyorozu. ¿Qué significa esto? Porque no veo a ninguna criada, ¿acaso hoy no trabaja ninguna? En eso la mucama principal apareció muy exaltada y nerviosa. Mucama. Mis señores, qué sorpresa verlos a estas horas, porque no aviso que iban a llegar más temprano que de costumbre. Señora Yaoyorozu. Debo avisar cuando llego a mi propia casa. Las palabras fueron certeras y firmes, haciendo estremecer del miedo a la mucama. Señora Yaoyorozu. Supongo que las demás criadas deben estar cuidando a Mamo, ¿no es cierto?
La mucama tragó saliva, lo que fue notado por la azabache, la cual sin dudarlo más fue directo al cuarto de su preciada hija, la cual estaba durmiendo plácidamente como toda recién nacida. La mucama suspiró aliviada de que la bebé de la familia Yaoyorozu estuviera bien, pero en eso. Señora Yaoyorozu. Contraté el doble de empleadas justamente para que atendieran y cuidaran a mi hija mientras estoy en el trabajo, pero vengo aquí y no veo ninguna cuidando de ella. ¿Dónde están todas? La voz de la azabache fue tan fuerte y lleno de ira que incluso despertó a la pequeña Momo, la cual empezó a llorar, siendo cargada por su madre. Mukama. Eto, Vera, yo. Seguridad. Mi señora, me informa que las criadas se encuentran en el almacén de piso 1. La señora Yaoyorozu empujó a un lado a su mucama y junto a su esposo e hija se dirigieron al piso 1, al llegar vieron a la muchedumbre de sirvientas. Señor Yaoyorozu. ¿Alguien me puede explicar esto? Las sirvientas se exaltaron al ver que su patrón y patrona estaban ahí. Nadie pudo decir nada, debido al aura intimidante del señor Yaoyorozu. La pareja se abrió camino para ver qué es lo que las sirvientas miraban y pudieron encontrar a Inko, la cual cargaba a su pequeño hijo, el cual dormía plácidamente en sus brazos. Señor Yaoyorozu. ¿De quién es ese niño y desde cuándo es que está aquí? La pareja se acercó a Inko, la cual solo agachaba la mirada incapaz de ver a sus patrones directamente y solo se limitó a hablar tímidamente. Inko. Es mi hijo, señor. El señor de la casa tomó al niño como si se tratara de un trapo y lo levantó hasta la altura de su vista. Inko. Mi señor, por favor, no lo cargue así. Inko fue callada por una bofetada. Señor Yaoyorozu. Traes a tu mocoso a mi casa, gozas de mis lujos y del cuidado que yo pago para mi hija. Será mejor que tomes a tu pequeño bastardo y te largues ahora mismo si no quieres que... El hombre fue callado cuando el pequeño lo tomó de la nariz. El pequeño Poseidón estaba harto, si no hubiera sido que por culpa de su poder divino descontrolado y su débil cuerpo mortal, ya hubiera hecho rodar muchas cabezas, pero si algo ya no podía aceptar, era que siguieran poniendo la mano a Inko como si fuera nada. Ella era su madre, y la encargada de cuidarlo hasta que él pudiese volver a usar su poder divino. Tal vez era incapaz de sentir afecto a los humanos, pero esto era ofenderlo directamente. Los dioses cuidan a los suyos, y como una vez él protegió a sus hijos, su esposa y a las criaturas del océano, él ahora también cuidaría de esta mujer, la cual le dio su nueva vida. Poseidón estaba listo para usar su poder divino y mandar a explotar la cabeza de ese hombre, pero en eso fue arrebatado de los brazos del señor por otra persona. Señora Yaoyorozu. Es un niño muy lindo, sus proporciones de rostro son perfectas, su cabello verde brilla como el jade, y sus ojos son hermosos, es perfecto para la imagen de mi revista. Inko no sabía qué decir, pero por otro lado Poseidón estaba sin habla. Toda su ira se había disipado al ver a aquella mujer, ojos oscuros como la noche, cabellos largo y negro, su piel blanca como la nieve, y un rostro fino. Era imposible, pero estaba frente a él. Poseidón. Anfitrite, eres tú. Las palabras del dios solo sonaron como balbuceos de bebé, a la vez que extendía sus manitas para tratar de alcanzar el rostro de aquella mujer y uno de sus mechones verdes se tornaron rubios. Esto fue notado por la azabache, que quiso ver de más cerca, pero el niño se le fue arrebatado por su esposo, el cual simplemente lanzó al bebé como si fuera basura a uno de sus vigilantes. Señor Yaoyorozu. Bota a ese niño a la basura y ya saca a su madre de aquí. La orden fue dada ante las reacciones estupefactas de todas las presentes. El pequeño Poseidón fue lanzado al bote de basura fuera de la mansión. Por suerte no tardó mucho en ser recogido por su madre, la cual lloraba de pena por haber dejado que esto sucediera. Quiso evitar que trataran así a su bebé, pero los guardaespaldas de su ex patrón eran prácticamente gorilas que seguían órdenes al pie de la letra. La peliverde cubrió a su hijo con unas mantas y se fue del lugar aún en lágrimas. Por su parte Poseidón estaba estoico, había grabado perfectamente el rostro de aquel hombre que lo había tratado como basura, jamás se lo iba a perdonar, y apenas tuviera la oportunidad, lo acabaría, lo destrozaría y le haría sentir la ira del soberano de este mundo terrenal, y también acabaría con aquel guardia que lo aventó a los tachos de basura. Nadie se salvaría de su ira. Horas más tarde Inko se encontraba abriendo una puerta de madera vieja. Poseidón se sorprendió un poco del lugar. Era una casa muy humilde, estaba limpia y ordenada, pero simplemente era miserable. Era un pequeño espacio de unos pocos metros cuadrados, había una cama vieja, una pequeña cocina y un solo foco. Al parecer esta era su verdadera casa. Era lamentable para el dios que una vez gozó de palacios y sirvientes por doquier, pero era lo que había. En esos sus pensamientos fueron interrumpidos por un estornudo. Inko.
Oh no, tengo que cambiarte rápido. Poseidón no lo podía creer, ¿qué era esta sensación? Sentía que su cuerpo se empezaba a calentar, su cabeza empezaba a dar vueltas. Poseidón. ¿Qué es esto? ¿Acaso yo estoy enfermo? Era la primera vez que el dios sentía la sensación de la enfermedad y aunque para él esto era nuevo e interesante, Inco estaba muy preocupada, no tenía trabajo, la habían despedido y ahora su pequeño hijo estaba enfermo, sin perder más tiempo le cambió la ropa húmeda y le puso algo seco, luego lo echó en la pequeña cama que tenían y tocó la frente del niño, estaba ardiendo en fiebre, por suerte tenía sus ahorros y no le sería difícil comprar medicina, pero debía llevarlo con un doctor y debido a que no contaba con un seguro, una simple consulta al médico les iba a costar caro, aunque eso ahora no le importaba, debía cuidar de su hijo, sin pensarlo más sacó el dinero que tenía ahorrado en una cartera que siempre cargaba consigo, había un pequeño fajo de dinero envuelto en una liga, Poseidón vio esto, como su madre la cual obviamente era sumamente pobre, daba todo lo que tenía por él. Poseidón. ¿En serio está haciendo esto? Es ridículo, ¿cómo se le ocurre tener un hijo en estas condiciones y por lo que veo, me tuvo con un hombre que vio no valía la pena y nos abandonó o simplemente murió, aunque más me inclino por lo primero. Poseidón vio nuevamente a su madre y como ésta temblaba del frío, debido a su preocupación, ella ni siquiera se había cambiado la ropa que tenía puesto, ya que también se había mojado en la fuerte lluvia, el pequeño dio un leve suspiro, no entendía por qué iba a hacer esto, le hubiera gustado seguir enfermo para experimentar esta nueva sensación, pero si no sanaba, estaba seguro que su madre iba a gastar hasta el último centavo que tenían para curarlo y eso significaba que se quedaría sin efectivo para cosas necesarias, por ejemplo la comida, u otra cama más cómoda, sin pensarlo más el dios se concentró y se sumergió en su interior donde su poder divino se encontraba, y en vez de tomar el mar de poder que tenía, solo dejó que la brisa lo rodeara, haciendo que una minúscula parte casi insignificante rodeara todo su pequeño cuerpo, este poder fue suficiente para curar la fiebre y volver a estar sano, Inco seguía contando su dinero preocupada de que gastaría todo lo que tenía en una consulta médica, pero en eso escuchó a su hijo el cual parecía estar llamándola, al girar a verlo, se sorprendió, ya que el pequeño estaba estirando sus manitas, pidiendo que lo cargaran, la madre obedeció a sus instintos y lo cargó, entre lágrimas le pidió perdón por no poder darle una buena vida, en eso Inco pegó su frente con su pequeño y quedó en shock al notar que la fiebre del pequeño se había ido, parecía un milagro, lo comprobó otra vez y efectivamente, el pequeño peliverde ya no tenía fiebre, en eso notó que uno de sus mechones se había vuelto rubio, confundida le dio un vistazo más de cerca y observó que no solo era uno, tenía dos mechones rubios, no entendía por qué, pero eso no impedía que estuviera feliz de que su hijo ahora estuviera sano, a Poseidón no le agradaba el afecto que recibía, pero no podía hacer nada, en eso Inco volvió a temblar por el frío y recordó que debía cambiarse, y sin soltar a su pequeño levantó su mano en dirección de su pequeño armario de ropa que no tenía puerta y atrajo ropa limpia y seca con la ayuda de su Kirk. Inco. Debo cambiarme antes de que yo también me resfríe. Para la mujer todo era normal, pero el pequeño Poseidón estaba estupefacto, sus ojos se habían vuelto puntitos sin entender bien qué pasó. Poseidón. Pero, ¿qué acabo de ver? ¿Acaso ella tiene poderes divinos? ¿Desde cuándo los humanos poseen esto? ¿Qué está pasando aquí? El dios empezó a murmurar a una velocidad impresionante, buscando en sus recuerdos y memorias algo que le dé una luz de la situación. Por otro lado, Inco miraba divertida como su pequeño retoño tenía una cara pensativa y balbuceaba tiernamente. Esto tomó por sorpresa al dios, al punto de quebrar un poco su estoico rostro infantil, pero esto lo que lo hizo decidir, viviría esta vida, exploraría lo que esta nueva oportunidad le iba a ofrecer y planteó como objetivo principal recuperar la divinidad que una vez tuvo, buscaría la forma de que este cuerpo mortal se volviera el recipiente perfecto para trascender al plano superior de los dioses, así aunque fueran pobres, esta larga aventura daba su inicio. Desde aquel día, Inco salió a buscar trabajo, cargando a su bebé, se le fue difícil al inicio ya que nadie quería contratar a una mujer con esa carga, pero Inco no tenía con quien dejar al pequeño Izuku, mucho menos podía pagar a alguien, por suerte el que busca encuentra y pudo ser contratada en una pequeña tienda de supermercado, como cajera, y ayudó bastante que el pequeño peliverde era muy bien comportado, no lloraba, no pedía cosas, más que alimento a su debida hora y después de eso solo
solo se quedaba mirando con aquella mirada estoica y fría. Esto llegó a preocupar a Inko, pero por otro lado no se podía quejar, además de que le fue mejor cuando la tienda empezó a tener más clientela, gracias a que muchas mujeres y sobre todo madres de familia, iban tan solo para ver al pequeño peliverde. A Inko esto le incomodó un poco recordando lo último que le pasó en la mansión de los Yaoyorozu, pero mientras no trataran mal a su pequeño y no se lo robaran, todo iba a estar bien. Por otro lado el pequeño Poseidón miraba hipnotizado aquellos montículos de carne suave de distintos tamaños, algunos decentes, otros de tamaños prometedores y unos pocos que en términos del dios, eran perfectos, pero el pequeño niño no los miraba con ese morbo pervertido, simplemente era la pereza que le impulsaba a dormir en esas suaves almohadas de carne, al punto incluso de babear. Mujer. Mira qué lindo, me está viendo, creo que quiere que lo cargue. Inko. No lo creo, él no se deja tocar fácilmente. Inko quedó estupefacta al ver que su pequeño asintió queriendo ir a las montañas de aquella mujer, ganándose un coscorrón de parte de su madre. Así los días fueron pasando, convirtiéndose en semanas, luego en meses y al final en años, y ahora podemos ver a un pequeño niño de 5 años, era el pequeño Poseidón, el cual corría cubriéndose su rostro con un gorrito que su madre le había comprado. Sus movimientos eran sigilosos y cuidadosos, debía tener cuidado, el peligro acechaba por todos lados, ya no faltaba mucho para llegar a su casa, pero en eso. Chica 1. Oigan chicas, es el pequeño Izuku. Poseidón giró con un semblante estoico, pero en su interior estaba furioso y molesto. Eran chicas de secundaria, en estos últimos años se había ganado una fama en su zona, muchas estudiantes lo querían como su hermano menor o por lo menos eso quería creer y lo acosaban apenas estas lo miraban, no tenía de otra, si no escapaba, el pequeño dios iba a sucumbir a sus deseos mundanos y no permitiría que su honor siguiese manchándose, por eso no tuvo de otra. En todo este tiempo pudo entrenar lo suficiente para poder regular las esencias residuales de su poder divino. Todos los dioses pueden dejar fluir esta esencia y es esta lo que justamente los semidioses tenían, un poder divino vago y sin mucha fuerza a comparación del poder divino real, un poder que podía usarse sin dañar severamente el cuerpo de un mortal. El cuerpo del pequeño Poseidón empezó a canalizar ese poder expandiéndolo desde los pies hasta la cabeza. Para sorpresa de sus acosadoras el niño corrió como una bala y al doblar una esquina desaparición, pero ellas no se rendirían, algún día lo atraparían. Izuku, mejor dicho Poseidón, se encontraba en la puerta de su casa, ya no vivía en aquel cuartucho humilde, gracias al esfuerzo de su madre pudieron pagar y alquilar un cuarto de mejor calidad. Aún era pequeño, pero era más decente y seguro. Aún recuerda las veces que tuvieron que luchar con las goteras o el fuerte frío de invierno, pero ahora por lo menos vivían mejor. El pequeño dios se quitó su gorrita mostrando que ahora su cabello era rubio con algunos mechones verdes, se dirigió a la cocina y dejó la bolsa de compras que había traído en la mesa, fue a ponerse un pequeño delantal blanco, era de diseño simple, pero eso no evitaba que se mirase tierno. Empezó a cocinar la comida y después de un par de horas la mesa estaba servida, aunque su rostro era frío, por dentro su orgullo rebosaba, el banquete era digno de un dios como él. En eso su madre llegó. Inko sonrió a su pequeño, estaba tan orgullosa de lo maduro que era. Desde que cumplió los 4 años, este había agarrado la costumbre cocinar y se quedó sin palabras la primera vez que probó uno de sus platos. Nunca supo de quién había aprendido a cocinar tan bien, supuso que era un talento natural que tenía, agradeció por la comida y cenaron. Después de terminar de comer, Izuku se disponía de guardar los platos, pero en eso. Inko. Izuku, tenemos que hablar. El pequeño niño se estremeció un poco y quiso ignorar a su madre. Inko. No, jovencito, no me volverás a ignorar. La peliverde jaló del cachete al pequeño dios, estirando cómicamente su rostro estoico que siempre traía. Inko. Mañana iremos a buscar una escuela nueva, vas a asistir y no quiero excusas. ¿Qué clase de madre sería si descuido la educación de mi propio hijo? Izuku. No pienso ir, esas escuelas son una pérdida de tiempo. Inko respiró hondo tratando de controlar sus lágrimas, no entendía en qué momento su pequeño y adora bebé se había vuelto un delincuente, como para que digas cosas así. Por su parte Poseidón simplemente pensaba que ir a la escuela era inútil, él ya tenía un gran conocimiento divino, sus memorias estaban intactas de los miles y miles de libros que memorizó, y aunque en este mundo había muchas cosas que le llamaban la atención, él no se imaginaba convivir con niños y hacer actividades infantiles como jugar y correr con una maestra que los cuida y observa
observa todo el tiempo. En eso se le ocurrió una idea, corrió a la cocina y dejó los platos, luego fue por un cuaderno y una pluma, escribió un problema matemático complejo y lo resolvió en segundos. Su madre no comprendía qué hacía su hijo, pero cuando vio lo que escribió, se quedó sin palabras. Ella no lo entendía muy bien, pero reconocía algunos símbolos matemáticos. El pequeño Izuku le entregó el papel esperando que su madre reconociera su inteligencia y le dejara en paz con ese tema de la escuela. Inko. No sé qué dice aquí, pero igualmente iremos mañana a buscar una escuela para ti. Ya pedí permiso en el trabajo a partir del mediodía. Poseidón parpadeó 2 veces, había hecho un cálculo complejo con derivadas e integrales. ¿Cómo era posible que esa mujer no lo supiera? Solo dio un suspiro de decepción, cosa que molestó a Inko, la cual le dio un coscorrón en la cabeza. A la mañana siguiente el pequeño Poseidón se encontraba caminando en dirección al trabajo de su mamá, para que ambos fueran a buscar una escuelita para él. No estaba tan lejos así que no iba a tomar mucho tiempo, pero en eso el pequeño dios escuchó un ruido proveniente de un callejo, giró su cabeza y pudo observar a una mujer que escapaba de unos tipos. Poseidón sonrió internamente, no estaría mal desahogarse un poco. Sin esperar más tiempo siguió a los hombres con cuidado de no ser notado, hasta que llegaron a un lugar algo oscuro y oculto del tránsito urbano. La mujer a la cual perseguían estaba muy asustada, esos tipos parecían no tener buenas intenciones, pero cuando el joven dios estuvo a punto de actuar, alguien se le adelantó. Desconocida. Oigan idiotas, ¿acaso no saben lo que les pasa a los infelices bastardos que vienen a hacer sus fechorías en mi territorio? Poseidón giró sorprendido por semejante frase. En esto todos los presentes la vieron. Era una aparente estudiante debido a que tenía puesto un uniforme, unas largas orejas de conejo y su rostro estaba tapado por una máscara que parecía ser de un aparente felino. Los hombres solo se empezaron a reír de la coneja ya que para ellos solo era una mocosa que jugaba a ser una heroína. Esto sacó de quicio a la coneja, la cual preparó sus piernas para saltar. El pequeño Izuku afiló su mirada. Izuku. Esa muchacha es una indecente, se le puede ver sus panties. Aunque Poseidón no quisiera, sus instintos mundanos eran más fuertes y esto sería así hasta que controlara todo su poder divino, pero por lo menos lo podía ocultar gracias a su rostro frío y estoico. Izuku. Solo voy a mirar, aunque esos panties de jaguar sí hacen juego con la máscara. La coneja dio un poderoso salto sorprendiendo a los presentes y bastó con una patada para mandar a uno de los tipos a volar y dejarlo completamente inconsciente. Sujeto. Maldita zorra, ¿cómo te atreves? El sujeto sacó una cuchilla de su mano, al parecer ese era su Kirk, y con intenciones asesinas se abalanzó. La coneja se agachó tirándose hacia atrás y con sus manos se impulsó, dando una doble patada directo al mentón del sujeto. Mientras tanto Poseidón miraba seriamente, estaba grabando cada movimiento, mientras que su otro lado también grababa cuántas manchitas de jaguar tenía aquellos panties. Ya solo faltaba uno, el cual estaba muy asustado, y solo tenía un cuchillo en su mano, un arma simple. En eso empezó a crear pequeñas piedras de barro, y los lanzaba a la coneja. Ese al parecer era su Kirk. La joven heroína clandestina esquivaba fácilmente todas las piedras y atrapó una con su mano, notando que si eran algo sólidas, se la devolvió con una patada, dándole en el estómago al sujeto, el cual cayó al suelo muy adolorido. El tipo estaba aterrado, la mirada afilada, su sonrisa desquiciada. Se preguntaba si esa jovencita era una estudiante, pero no podía pensar más. Debía escapar, su víctima original ya había escapado y de seguro iba a llamar a la policía. En eso se escuchó unos pasos, la coneja alzó su mirada y miró confundida a un niño que cubría su rostro con una gorrita. Coneja. Un niño. Cuando dijo eso, el sujeto giró y vio al niño también, sonrió feliz de encontrar su boleto de escape, iba a tomarlo como rehén para salir de ahí. Con una sonrisa perversa se abalanzó al pequeño infante, pero aquel niño solo levantó su mano y soltó un golpe directo a la cara del sujeto, que lo mandó a volar contra una pared, haciendo que ésta rajara y desmayando al tipo al mismo tiempo. La coneja estaba sin palabras, se preguntaba quién era ese misterioso niño y cómo es que tenía tanta fuerza. Coneja. Oye niño, ¿quién eres? ¿Qué haces en lugares como estos? El niño pareció ignorarle. Esto sacó de quicio a la coneja, la cual estuvo a punto de levantar la voz, pero en eso aquel infante dio un salto potente acercándose a la coneja, a la cual la tomó del cuello por sorpresa, y sin vacilar la plantó en el suelo haciendo que ésta escupiera saliva. Pero la joven no se iba a dejar vencer tan fácil,
lanzó un puño que fue esquivado por el niño, el cual dio un salto hacia atrás restableciendo la distancia. La coneja se recompuso muy adolorida, pero dejaría de pensar las cosas. Era momento de luchar, el ambiente era tenso y ambos al mismo tiempo se lanzaron al ataque, conectaron puños y patadas, pero aquel niño era muy rápido, sus movimientos eran precisos y limpios, parecía un artista marcial profesional. La estaba dejando en ridícula, ya que sus golpes no conectaban, pero las del niño sí, y dolían como el infierno. En eso notó algo, aquel niño se estaba cansando y muy rápido, su velocidad inicial había disminuido al punto de recuperar su ventaja y en una de esas pudo sujetar su puño y decidió contraatacar con un golpe directo, pero se detuvo en seco a pocos centímetros del rostro del infante. La fuerza del viento hizo que la gorra que cubría su rostro se cayera, mostrando una cabellera dorada con uno que otro mechón verde. Sus ojos eran un verde azulado claro y un rostro fino. Las mejillas de la coneja se ruborizaron al ver lo lindo y tierno que era, pero rápidamente dejó eso de segundo plano, al notar que las manos de aquel niño estaban moradas, y muy lastimadas. La coneja se preguntaba si ese niño usó su kirk sin medir las consecuencias de que se hacía daño a sí mismo, y aun con todo ese dolor, siguió golpeando, pero por estar pensando no se dio cuenta que el niño lanzó otro golpe directo a su ojo izquierdo. Minutos después, ambos estaban subidos en un techo y del fondo se podía ver a la policía deteniendo a los sujetos y uno de ellos gritaba que una mujer coneja y un pequeño niño hicieron todo eso, haciendo reír a los policías. Mientras tanto la coneja se sujetaba su ojo morado, le dolía como el diablo y el culpable estaba a su lado, con un rostro frío como si nada le importara. Coneja. Oye mocoso, ¿por qué hiciste eso? Izuku. Tú te lo buscaste. Coneja. ¿Qué? Yo ni te conozco, ¿qué te hice yo para que me hicieras esto, maldito niño? La coneja se indicó su ojo morado sin tener cuidado de que a su vez enseñaba algo que no debía. Izuku vio eso y giró a otro lado. Izuku. Me hiciste sentir algo que no quiero sentir. La coneja solo hizo un gesto de no entender, en eso vio al niño indicar algo, siguiendo la dirección se dio cuenta de lo que era, sus panties. Rápidamente cerró sus piernas y se sentó bien. Coneja. ¿No crees que eres muy joven para fijarte en esas cosas? Izuku. Y tú no deberías estar mostrando eso a todo el mundo, coneja. Eso hizo ruborizar a la coneja como un tomate y solo giró a un lado avergonzada. Coneja. Siempre uso shorts debajo de mi falda para cubrirme, pero mi último par se rompieron ayer y no tengo dinero para comprar otros por el momento y supongo que es la costumbre. Izuku. Bueno, ya te hice pagar por lo que me hiciste sentir, así que estamos a mano. Ya me voy, tengo cosas que hacer, coneja. Coneja. Oye, espera, estás lastimado, primero debes. La coneja tomó de la mano al joven dios, pero notó que sus moretones habían desaparecido. Coneja. ¿Cuál es tu don? Izuku. Eso no te incumbe, coneja. Ese comentario sacó una vena a la coneja, la cual respiró hondo para calmarse. Coneja. Para empezar, mi nombre no es coneja, es Rumi, Rumi Usagiyama. Grábatelo porque un día seré la mejor heroína de Japón y aplastaré a todos los villanos de este país. Izuku. Ajá. Rumi. Y bueno, no tengo un don para sanar mis heridas como tú, así que por lo menos dime tu nombre. Izuku. Me llamo Izuku, ahora suéltame que ya se me hizo tarde. Rumi. No, aún tengo preguntas. La coneja jaló al pequeño rubio y lo abrazó en una llave. Izuku pudo sentir algo muy blandito y por desgracia o buena suerte, su cuerpo mortal ya estaba al límite. Sinceramente apenas podía caminar, así que aprovecharía este descanso para recuperar fuerza. Rumi. Ahora no podrás zafarte aún con toda tu fuerza, esta llave es. La coneja se detuvo al ver que el niño dormía plácidamente, esto le sacó una sonrisa. Rumi. Supongo que usar ese kirk debe ser agotador. La coneja acomodó al niño para que durmiera mejor y aprovechó para tocar sus mejillas, eran tan suaves como el algodón. Rumi no sabía quién era este niño y mucho menos se esperaría la relación que iba a entablar con él a partir de ese día. Fin de capítulo 0.